¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos otra vez a otra clase acá de El Libro de los Hechos. Espero que la anterior, donde hablamos de toda la parte de la muerte de Esteban, haya sido de ayuda para todos. Una clase fuerte por la situación tan difícil que tiene que vivir Esteban, pero vemos que Dios, como dice la mía palabra, ¿verdad? Dios se glorifica en todas estas cosas. Hoy tenemos que caminar un poco más adelante en el libro de los Hechos, capítulos 8, versos 5 en adelante, ya después de esta parte de la muerte de Esteban. Habíamos terminado en el 8.4 y comenzamos en 8.5. Vamos a orar, darle gracias a Dios por ello. Otra vez, gracias por su ánimo al seguir adelante. Vamos a pedirle al Señor que Él nos siga guiando en todas estas verdades y que, siempre lo digo, usen lo que tienen que usar, desechen lo que tienen que usar si no sirve. Vamos a orar y pedirle a Dios por esta clase. Gracias, Padre, por la bendición de estar una vez más aquí para compartir esta clase, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra mente, hablando a nuestra alma, para que tu palabra pueda penetrar como esa espada de dos filos, que pueda partir los huesos, Señor, llegar ahí donde tú la necesitas usar, en nuestra propia vida. Reconocemos que somos los primeros que te necesitamos, Señor. No es mi hermano, no es el vecino, no es otra persona en la iglesia, soy yo que te necesito. Y cuando yo te tengo, te conozco y crezco en ti, Señor, entonces yo puedo dar a otros también de ti lo que ellos necesitan. Padre, gracias por este ejemplo que estamos leyendo aquí en Hechos. Estos hombres y mujeres que dedicaron su vida y contra cualquier tipo de angustia pudieron llevar el evangelio a tanta gente que le hacía falta. Permítenos seguir su ejemplo en este tiempo. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces Romanos capítulo 8, a partir del versículo 5 hasta el verso 25. Recuerde que terminaba el 4, los que se habían dispersado predicaban las palabras por doquiera que iban. Ahí terminamos la semana pasada. Dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y en gran número los paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en la ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo les había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los milagros, de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban al Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone al haber tenido esta mala intención. Veo que vas camino a la amargura y la esclavitud del pecado.
rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron la palabra en muchas poblaciones de los samaritanos. Es la palabra del Señor y que la recibimos como bendición de Él. Ahora estamos viendo un desarrollo más allá ahora. Ya había pasado la muerte de Esteban, la persecución inicial, y vemos ahora a otro personaje. Yo diría de la segunda generación, ya no un apóstol de aquellos que andaban con Jesús, que estaban en Jerusalén, ahora una segunda generación de líderes empezando a hacer la obra que había que hacer. Y por eso, desde este momento aquí en el libro 6, el capítulo 6 de los Hechos, se inicia esa nueva fase, el evangelismo que llega a todo el mundo. Fue lo que ayudó a Esteban a abrir esas puertas y liberó a los cristianos del templo de Jerusalén. Por eso su muerte llevó a los cristianos a salir de esa ciudad y empezar a dar testimonio de la fe. Y aquí hay dos pasos muy claves que podemos comunicar. La primera es la conversión de los samaritanos. Y luego vamos a ver más tarde la conversión del etíope también. No lo vamos a ver en este capítulo porque continúa luego en la siguiente parte de Felipe y el etíope, que también es muy importante, por cierto. Lo que estamos viendo es que a partir de estos capítulos se empieza también en el capítulo 9 ya a ver la conversión de Saulo hacia Pablo, que le cambian el nombre, para en tomar su papel designado como el apóstol de los gentiles. Luego en el capítulo 10 y 11 hay conversiones también en Cesarea y Antioquía, que son ciudades gentiles. En el capítulo 13 se inicia la misión de Pablo y de Bernabé abiertamente a los gentiles. En el capítulo 15 hay el famoso concilio de Jerusalén, donde la iglesia acuerda que los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Vemos entonces que empieza un desarrollo muy rápido, no solamente de crecimiento del grupo de los apóstoles, de discípulos, sino que es un crecimiento también distinto ahora al pueblo judío. Ya se abre a los samaritanos, ahora se abre a los gentiles, ahora se declara ya en el capítulo 15, donde los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Y cada capítulo, por decir así, tiene una frase nueva de esa famosa gran comisión que Cristo les encomendó a ellos. Recuerden una cosa, hay una clave aquí en esta lectura que hicimos, especialmente el capítulo 8, los versículos 5 al 11, que habla de la conversión o cómo recibieron el Espíritu los samaritanos. Es un tema un poquito que ha causado controversia, aunque vamos a aclararlo lo mejor posible en esta clase y en la próxima para que todos quedemos claros en este tema. Uno de esos misioneros que salió con la dispersión, llamado Felipe, fue a esa área de Samaria, a una ciudad, no especifica cuál, y empezó a anunciar el Evangelio. Pero recuerden una cosa, ¿quiénes eran esos samaritanos? Dice la historia de los judíos que eran gente desobediente, eran judíos desobedientes del reino del norte de Israel, que se mezclaron mucho con pueblos extranjeros o locales en esa área donde ellos habían llegado. No se les consideraba gentiles propiamente dicho, pero se les llamaba ovejas perdidas de Israel. Esa religión que practicaban los samaritanos era muy apegada a los primeros 5 libros de la Biblia, o al Pentateuco, como se le conoce, y también esperaban a ese libertador futuro. Ellos se basaban en Deuteronomio 18, 15 al 19, y esperaban a ese Mesías, a ese gran libertador. Recuerden una cosa, que el encuentro de Cristo con la mujer samaritana se nos narra un poco de esto. Si ustedes van conmigo al libro de Juan, capítulo 4, vemos este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, de cómo hay ese intercambio de palabras entre Jesús y la mujer, ¿verdad? Dice la mujer samaritana: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Ellos esperaban el Mesías. Inclusive después le dice: Señor, pero si tú dices que debemos adorar en Jerusalén, nosotros decimos que podemos adorar en otra parte. Ellos tenían su propio templo de Dios en Jesín. Así que estaban bastante divididos. Pero Esteban se atreve, pues, a predicar a estas personas
Recuerden, los judíos y los samaritanos no se trataban entre ellos, tenían una gran enemistad, pero todos estos milagros que se venían haciendo, que se veían viendo, empiezan a abrir las puertas, como lo dice el versículo 6 de la lectura que hicimos. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje. Esto es lo que avanzaba Felipe con sus señales y sus milagros, ¿verdad? Les anuncia a Felipe las buenas del reino de Dios, del reino de Cristo, en el nombre de Jesús, y toma él, por supuesto, el evangelio como la clave de su predicación. Dice que muchos creyeron, fueron bautizados y trajo alegría al pueblo, especialmente por las sanidades que estaban viendo. Aquí vemos el desarrollo entonces de una segunda etapa, por llamarla así, en estos pueblos que eran alejados de los discípulos, pero que ahora Felipe entraba con el evangelio y tenía gran alcance, ¿verdad? Con todo esto. Hay otro personaje aquí también un poco raro, ¿verdad? No sé si lo han leído ustedes, pero aquí aparece un hombre llamado Simón, lo llaman el hechicero, ¿verdad? Simón el hechicero, imagínense ustedes qué fama, ¿verdad? Tenía muchos seguidores, asombraba a la gente con la obra de lo que ellos hacían, pero él se asombra con Felipe, dice la palabra, creyó y fue bautizado. Y en el versículo 3 dice que al ver la historia nos damos cuenta que tenía una fe superficial. Por eso en el versículo 13, cuando él dice, Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Aquí vemos a un personaje interesantísimo que venía de hacer ya su trabajo, por decir así, espiritual, entre comillas, entre mucha gente, pero que ahora oye a Felipe, ve los milagros, según cree y es bautizado también dentro de ese grupo. Tengamos cuidado, la Biblia es muy clara con nosotros cuando nos dice allí en Santiago 2, 19 al 20, que no todos los creyentes son fieles, ni no todos los que dicen Señor, Señor pueden entrar al reino de los cielos. ¿Quieren ir conmigo a Santiago? Capítulo 2. Santiago capítulo 2, versos 19 y 20. Mírenlo conmigo. Santiago capítulo 2, versos 19 y 20. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? El punto aquí es que puede ser que digan Señor, Señor, pero también los demonios creen y tiemblan, pero no son convertidos. Aquí vemos a un Simón haciendo esto. No comprenden el evangelio completamente, aunque sí les atrae, aunque sí les llama la atención. Por supuesto, miren que algo interesante que nos está narrando aquí el libro de los Hechos, es que la iglesia de Jerusalén se entera de lo que está pasando en Samaria, de que este grupo de hijos perdidos de Israel están recibiendo el evangelio y envían a estos dos personajes, envían a Pedro y a Juan a verificar aquello. Por eso lo dice en el versículo 14, ¿verdad? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de lo que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Los apóstoles estaban allá, escucharon lo que estaba pasando y dijeron, esto hay que verificarlo, qué es lo que está pasando. Y enviaron a Pedro y a Juan a hacerlo. Hay otros dirigentes ahora haciendo el trabajo que los apóstoles habían empezado a hacer. Por decirlo así, como lo dije en la clase pasada, creo, hay una segunda generación de líderes haciendo ahora una gran obra y los apóstoles vienen a verificar lo que estaba pasando. No la iniciaron ellos, esa gran obra. No fue un inicio de Pedro ni de Juan, pero venían a comprobar que lo que estaba pasando. Ahora, algo interesante que pasa aquí es que los apóstoles, cuando llegan, quienes imparten al Espíritu Santo a estas personas que están creyendo. No sabemos qué tipo de manifestación hubo, que ellos supieron que habían recibido el Espíritu Santo, pero ellos, así sucedió, lo dice claramente los Hechos, y como dije hace rato, este pasaje ha creado discusión entre mucha gente y lo vamos a tratar de aclarar lo mejor posible en esta clase. Esa llegada del Espíritu Santo, ¿es un evento posterior a la conversación o es una situación especial?
Y eso es lo que vamos a estar viendo, esta situación de los samaritanos. Pero por ahora entendamos, diremos que los samaritanos recibieron al Espíritu Santo mediante ese ministerio de los apóstoles que venían desde Jerusalén, que les impusieron las manos, y esto ayudó a mantener la unidad. Los apóstoles vieron que aquello que estaba pasando entre los samaritanos era un hecho real. ¿Cómo lo comprobaron? Porque el Espíritu Santo también tomaba a estos hombres y mujeres. Recuerden una cosa, ellos tenían su propio templo, adoraban en el monte Gerizim. Había tremenda división entre uno y otro, judíos y samaritanos. Los apóstoles estaban verificando que se estuvieran dando las cosas bien, por eso van, y esa señal del Espíritu Santo convence a los apóstoles de que es real aquello que está pasando. Aquí lo importante es que los dirigentes de Jerusalén han confirmado como creyentes verdaderos a estos individuos. No sé cómo dieron cuenta, pero dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fue clara para ambos grupos que estaban siendo bendecidos por Dios y bendecidos por lo que Dios estaba haciendo. Ahora entra este tema de Simeón y su religión falsa que estaba viviendo. Atraído por esa imposición de las manos que los mismos discípulos habían hecho, interesado no tanto en el Espíritu, sino en cómo sacarle provecho económico a esto, prácticamente lo que nos dice el 19 y el 20, que él quería comprar ese don. Denme también, dice claramente, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Tremenda tragedia para Simón. Y ya también leímos en el 20 la reprensión de Pedro tan fuerte como lo hace. Recuerden una cosa, hermanos, para todos nosotros debe ser muy claro esto. Los dones son soberanía de Dios. Él los da a quien quiere. No es posible manipular los dones de Dios. Claramente lo dijo el Señor, no es así en el reino de Dios. Los dones son entregados por soberanía de Dios a quien Él quiere y reparte como Él quiere. Aparentemente se deja ver muy claro que este Simón no era un hombre regenerado. Y es el caso de este corazón que, aunque ve el Evangelio, le llama la atención el Evangelio, no tiene un sentido genuino de un corazón arrepentido, sino que ve en todo esto un provecho que él pueda sacar para sí mismo. Y Pedro los reprende y señala el pecado con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque esta situación era mala para esa iglesia nueva que estaba comenzando, muy mala que se comenzara de esa manera. Y sin duda, es el ejemplo, este Simón es el ejemplo de esa religiosidad desviada, errónea. Porque aunque dice que creyó y que fue bautizado, pero su fe no era una fe sincera, su fe no era una fe adecuada, si no, no hubiera caído en este tipo de pecado que Pedro le señala. Y esa influencia, repito, era mala para la iglesia, y por eso Pedro pone tan clara la diferencia y el stop, el alto, a esto que estaba pasando. Deseaba ese poder de Dios sin una relación personal con Dios. Y esto, lamentablemente, es fácil de caer en esto. Hay gente que busca a Dios por sus bendiciones, pero cuando Dios habla de obediencia, de sujeción, entonces ahí ya echamos para atrás y hacemos otra cosa. Así era este Simón el mago. Estaba yendo hacia Dios, yendo hacia Jesús, sencillamente por ver el provecho que podía llegar. Pero no se había arrepentido. Y dice claramente, cuando él dice, recen por mí, oren por mí, en el versículo 24, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda lo que ha dicho. No está hablando de un arrepentimiento, está hablando más bien de un temor a un castigo que por supuesto él no quería recibir. No quiero recibir el castigo, es muy malo, así que no lo quiero. Pero los apóstoles seguían claramente esa situación. Y miren lo que dice en el verso 25. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, de regreso. Y mientras tanto, y de paso, predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. ¿Dónde estaban predicando? Dentro del grupo, que era un grupo separado de los judíos.
estaban predicando dentro de las ciudades de los samaritanos. Y ahí termina este relato, por decirlo así. Y Felipe continúa con su trabajo en otras partes. Lo vamos a ver en las próximas clases. Pero miren una cosa. El mismo Juan que había venido con Pedro, si ustedes recuerdan la situación en Lucas capítulo 9, los versos 51 al 55. Si ustedes van allá conmigo, van a ver quién era este Juan y cómo actuaba de esta manera. Lucas capítulo 9, 51. Como se acercaron al templo de que fuera llevado al cielo, Lucas capítulo 9, 51, sí. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante a mensajeros que entraron en el pueblo samaritano para prepararle el alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo. Recuerden lo que les dije del pleito entre esos dos grupos, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, el mismo Juan que andaba con Pedro en esa ocasión que leímos, vieron esto, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Ese era Juan, que ahora estaba entre los samaritanos predicando el evangelio. El otro Juan, después de conocer verdaderamente el propósito de Dios para su vida. Antes, fuego del cielo para ellos, para que sean destruidos. Ahora predicando el evangelio. Y es muy importante esto. Aquí vemos entonces a esta segunda generación de dirigentes. Ya no los primeros 12 apóstoles. Ni siquiera el nuevo apóstol también, ¿verdad? Ahora estaba la nueva generación de dirigentes. Y desde el capítulo 1 al capítulo 6 de Hechos, vemos a los apóstoles como protagonistas de todo lo que estaba pasando. Pero a partir de este capítulo 6 en adelante, empezamos a ver el trabajo, cómo se desarrolla a través de una segunda generación de líderes. Esteban, Felipe, Pablo entre ellos, ¿verdad? Entonces lo que empieza a ver la segunda vuelta, por decirlo así. Ya desde el capítulo 9 empieza después de la conversión de Pablo y su inicio del ministerio entre los gentiles. Hay un caso después del capítulo, ahí en el capítulo 9, sobre Pedro y Cornelio, que también vamos a ver muy claramente cuando lleguemos allá. Pero ahora esos nuevos líderes llevan la acción y los apóstoles llevan la supervisión. Y si lo vemos ahí en el 8, donde los de Jerusalén enviaron a Pedro y Juan a ver aquello que estaba pasando, a que lo entendieran, lo explicaran y lo valoraran. Y podía ser, por decir así, mucha resistencia a esto. Recuerden, no todo lo nuevo es fácil de aceptar. Y aquí con Felipe y con Esteban estamos viendo estas cosas nuevas que están entrando. Es natural. Ya vimos cómo en Samaria, en el evangelismo de Felipe, Pedro y Juan fueron enviados para verificar lo que aquí estaba pasando. Ahí en Hechos 10, en adelante 9, Pedro aún se resiste ante la visión de Dios, se resiste a entrar a la casa de Cornelio, porque nunca lo había hecho. Y Pablo no es aceptado en Jerusalén hasta cuando Bernabé lo trae e intercede por él. Y así hay muchas cosas que están pasando, donde las autoridades de Jerusalén envían, recuerden allá en Antioquía, envían a Bernabé a verificar lo que estaba pasando. El punto era que estos nuevos discípulos que estaban surgiendo, ya nombré por lo menos a 3, Esteban muerto, Felipe predicando y el mismo apóstol Pablo, que estaban haciendo la obra, los apóstoles de Jerusalén, aunque veían esto de lejos y verificaban, no se opusieron, aunque sí verificaron. Y esto es clave para entender el desarrollo de la iglesia. Lo bueno es que los apóstoles no se oponen, aunque sí verifican cuando estas cosas están pasando, las que estamos hablando, estos grupos nuevos que están comenzando. Los apóstoles verifican porque debemos obedecer a Dios, pero a la vez de hacerlo con prudencia para también mantenernos abiertos a los cambios que Él puede hacer. Dios quiere hacer cambios, sin duda, y quizás nosotros tenemos que estar abiertos, en especial con líderes nuevos en tus ministerios. Dios quiere hacerlo y a veces los líderes más viejos resistimos a estas cosas. Aquí el principio es estar abiertos a los cambios y también estar dispuestos a verificar si esos cambios están de acuerdo a la doctrina y se aceptan y se aprende de ellos.
necesitamos ese balance entre el liderazgo que está pasando y el liderazgo nuevo, que estas cosas se den, pero sabiendo que Dios quiere hacer las cosas y aún quiere hacer las nuevas y aprender también de ello. Bueno, ahora, ¿recuerdan el tema que dejamos atrás acerca de cómo los samaritanos recibieron al Espíritu Santo? Lo dejamos atrás hace un momento cuando leíamos el versículo 15 al 17. Ahora podemos decir que esa recepción del Espíritu Santo para los samaritanos, cómo lo recibieron, cómo lo hicieron, y en verdad, como lo dije en aquella ocasión, causa controversia y no hay mucha unanimidad en estas cosas. Pero ya si hacemos, cuando estudiamos allá en Hechos 1:8, Hechos 1 al 8, vemos estas cosas pasar. Y en este pasaje lo usan para apoyar la idea de que el Espíritu Santo se recibe como una experiencia posterior a la condenación. Pero no es lo que creemos. Lo que creemos es que el Espíritu Santo es recibido, se recibe al momento de la conversión. Y vemos esto como algo circunstancial o pasajero. Y lo voy a explicar de esta manera. Repito, el Espíritu Santo creemos, por doctrina, que se recibe al mismo momento de la conversión. El Espíritu Santo viene a morar en el cristiano. Por supuesto, después hablamos de crecimiento y todo esto y no hay ningún problema. Pero el Espíritu Santo lo recibimos al momento de la conversión y esto es, cuando lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos es algo circunstancial. Y me explico de esta manera. Sucede entre samaritanos exclusivamente. Recuerden, no son considerados judíos y era necesario contar con unas evidencias inequívocas que estos apóstoles, Juan y Pedro, que venían a supervisar o a verificar, pudieran entender o captar que Dios estaba obrando. Repito, necesitaban evidencias inequívocas de esta aceptación para la nueva comunidad de este grupo completamente nuevo. Y yo creo personalmente que esa es la razón por la cual este episodio sucede de esta manera, para una comprobación de que esto verdaderamente estaba pasando, y así se llevaron los apóstoles que llegaron a verificar esta información fidedigna y concreta de que estaba pasando también entre los samaritanos llegar el evangelio. Por eso se le concedió este experimento, o esta experiencia más bien, delante de los apóstoles, que en el versículo 17 ya lo leímos, ¿verdad? Lo cual ayudó a confirmar que ellos también eran cristianos, aunque no de origen judío como los demás, pero que ahora los samaritanos también formaban parte del mismo pueblo de Dios. En otras palabras, el Pentecostés samaritano, como algunos lo llaman, no ha de tomarse o de considerarse como normativo en la Biblia. Más bien es una forma experimental que se hace con este propósito. Así se recibe el Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho. Ahí en Romanos 8, 16, 6 al 7, 16 y 17, perdón, el Espíritu nos da testimonio, dice claramente, Romanos 8, 16 y 17. Lo leo para ustedes para que tengamos esta información más clara. Romanos 8, 16 y 17. Dice así: el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El Espíritu Santo es la evidencia completa o total de que somos aceptados en Dios. Y Él nos da testimonio. El pasaje nos lo indica, esta importancia sobre todo para la unidad del cuerpo. Juan y Pedro se llevaron esta seguridad en ellos porque vieron la evidencia del Espíritu Santo delante de sus ojos. Hay otra consideración que debemos hacer en este mismo pasaje con respecto a los milagros. ¿Sucedían milagros en aquel tiempo? Por supuesto que sí. ¿Había también problemas con los milagros equivocados? Por supuesto que sí. Aquí tenemos la experiencia de este Simón el mago o Simón el hechicero. Por supuesto que tenía poderes, sí es cierto, pero son poderes equivocados, no eran poderes de Dios. Y quizás nos daba alguna ayuda temporal a la gente que los trataba y por eso lo seguían. Pero tenemos mucha evidencia bíblica que eso puede pasar en cualquier situación, en cualquier lugar. Mateo 24, 24, que es lo que ya habíamos leído, pero voy a repetirlo para ustedes.
Mateo 24, 24, recordemos lo que dice. Mateo 24, 23 dice: entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Falsos milagros pueden suceder. Si quieren buscar más información, lean 2 Tesalonicenses 2, 9. Más información. Pero aquí lo que estamos viendo es el peligro de que esta presencia de milagros no significa necesariamente que vienen de Dios. Lo repito, la presencia o la realización de milagros no significa necesariamente que viene de Dios. Sí es cierto que es fuerte Pedro en la reacción que hace contra Simón, pero así vale la pena. ¿Por qué? Porque el peligro que esto representaba para la iglesia en este tiempo, por supuesto que era sumamente mayúsculo. Por cierto, no se sabe mucho más de este señor Simón en el Antiguo Testamento. Aparentemente ni siquiera se convirtió genuinamente, sino que era algo temporal y pasajero. Lo que sí se sabe, lo que sí sabemos, es que la respuesta que le dio Pedro fuerte a Simón nos debe llamar a nosotros a la reflexión de que es algo serio para los ministros y seguidores de Cristo esta situación de los milagros, y debemos verificar muy claramente las cosas como lo dice la palabra. Otro punto a considerar aquí para nosotros, muy importante también, por cierto, es cómo el dinero es potencialmente peligroso. Es una gran tentación. Yo quiero que usted busque conmigo un pasaje sumamente interesante. Se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer varios versos, por cierto. Y es interesantísimo este pasaje porque nos deja ver una situación muy incómoda, pero a la vez que refleja mucho lo que estamos hablando. El cuidado que hay que tener con respecto al dinero. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 15 en adelante. Lo leo para ustedes y por favor síganme en su Biblia. Dice: luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahí no es que estoy empezando. Sí, ahora reconozco, ya Naamán, si ustedes leen el principio del 5, Naamán había ido a Eliseo para ser sanado. Eliseo le indica que vaya al río y se zambulla tantas veces. Naamán al principio se disgusta porque le parece eso muy, muy simple. No lo quiere hacer, sus siervos lo animan a hacerlo. Es sanado, y ahora ya sanado, Naamán volvió con sus acompañantes y se presentó ante el hombre de Dios, que era Eliseo. Dice: ahora reconozco que no hay Dios ante el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En este caso, persistió Anán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto a ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo, yo me vea obligado a inclinarme allí. Desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme ante ese templo. Puedes irte en paz, le dijo Eliseo. Naamán se fue, y ya había recorrido cierta distancia cuando Gesí, el criado de Eliseo, pongan atención, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán. Porque no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él, a ver si me da algo. Tan cierto como que el Señor vive. Así que Gesí se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó del carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Gesí le dijo:
mi amo me ha enviado en este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar a la tierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Pidió bastante, ¿verdad? Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que la aceptara. Entonces echó las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se le entregó a los 2 siervos, 2 criados, que lo llevaron delante de Gesi. Al llegar a la colina, Gesi tomó los sacos, los guardó en su casa, después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Gesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes?, le dijo. Le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Gesi. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso este es el momento de recibir dinero y ropa, huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas? Ahora, la lepra de Naamán que se te pasará a ti y a tus descendientes para siempre. No había salido Gesi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Es un pasaje interesantísimo porque vemos a un hombre de Dios que hace una sanidad, le ofrece una cantidad de dinero bastante representativa, la rechaza, no la recibe. Sin embargo, el siervo, después por detrás, sufriendo un engaño, o cayendo en el engaño más bien, por eso hablamos de la peligrosidad de este tipo de actitud, va y recibe ese dinero a escondidas del mismo. Es peligroso para aquel que quieren dar a Dios algo que Dios ni siquiera les está pidiendo. Y eso puede llevarle a veces a como a restar la importancia del hecho de que lo más importante para Dios es un corazón recto delante de Él. Es lo que explica ahí el verso 21 de los hechos que estamos leyendo, ¿verdad? Cuando claramente lo dice ese verso. No tienes arte ni parte porque no eres íntegro delante de Dios. Dios mira la integridad. Y con esta situación del dinero ha habido tanto problema y tanta confusión. Confiar en el dinero y el poder trae muchos peligros. Hace mucho daño al cristianismo y hace mucho daño a la iglesia. Por eso tenemos que tener un altísimo cuidado cuando hablamos de estas cosas o tratamos estas cosas y manejar estos bienes que Dios puede darnos o no darnos, pero tengamos cuidado. Y la próxima clase vamos a tratar un poco de esto más, porque creo que bien vale la pena sacarle un poco más de información. Hasta aquí llego entonces por esta semana. Continuaremos la semana que viene, estamos leyendo en 8, 5 al 25 y terminaremos con esta clase. Dios la bendiga ricamente, gracias por tu atención y que la paz de Dios te con ustedes. Gracias, Señor, por esta bendición de estar juntos un rato más, compartir tu palabra y reconocer que tú estás actuando. Señor, ayúdanos a ser cuidadosos con lo que tenemos, sabiendo que tú eres el Señor celoso y vigilante de lo que tus hijos hacen. En Cristo Jesús lo pedimos. Y pedimos tu bendición. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta la próxima semana. Amén.